Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de María Reina de la Paz. Vamos a hablar de un tema precioso, se llama la oración con el corazón. Y en este momento voy a empezar a proyectarles para que comprendamos qué es lo que la Virgen quiere enseñarnos desde Medjugorje. Miren, en estos Bueno, años que vengo estudiando Medjugorje, hace ya 31 años, prácticamente uno de los temas más importantes ha sido la oración con el corazón. La Virgen María nos pide orar con el corazón. Y cuando leemos algunos textos del Evangelio como San Mateo 18, 19, 20, que el Señor dice: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, todo lo que le pidan al Padre, Él se los concederá. A veces nos preguntamos por qué no nos concede el Padre tantas cosas. Y la Virgen Medjugorje viene y nos enseña. Ella creó un grupo, y este grupo lo crea en el año 83, con unas 40 personas, y a través de dos niñas, Yelena y Mariana, comienza a darles mensajes y los va formando prácticamente desde cero hasta llevar a ser un grupo que aprende a orar con el corazón. También posteriormente nosotros pudimos estudiar la oración del corazón como la maneja el padre Thomas Keating, oración centrante. También Thomas Merton, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, San José de Claraval. Estudiamos a San Juan de la Cruz y fuimos encontrando muchos aspectos comunes que la Virgen había tratado en Medjugorje de una manera más simple, más sencilla. Dado que la oración del corazón es fundamental, vamos a hacer estas tres charlas hoy, mañana y pasado mañana, de 5 a 6 y cuarto de la tarde, y a las 6 y cuarto vamos a hacer o la oración con el corazón y el rosario, o el rosario con el corazón. Vamos a ver un poquito entonces qué es lo que la Virgen nos enseña en Medjugorje. La Virgen nos enseña, ¿apareció la pantalla, Pedro? Sí, Omar. Ok. La Virgen María en Medjugorje nos ha enseñado a orar con el corazón. Y en esta oración con el corazón tiene una serie de aspectos muy importantes. Por ejemplo, cuando ella viene a enseñarnos, nos dice en un mensaje el día 29 de noviembre del 84. Deben ser conscientes, mis amados hijos, que soy su madre y que he venido a la tierra a enseñarles a escuchar con amor, a orar con amor, y no a causa de la cruz que ustedes llevan. O sea que la Virgen quiere que aprendamos a orar por amor, no porque tenemos una necesidad tremenda, porque estamos sufriendo o porque tenemos una pérdida de algún tipo. El 12 de junio del 86 nos dijo también: queridos hijos, los invito a comenzar a rezar el rosario con una fe viva. ¿Qué quiere ella? Ayudarnos, porque ella dice que recibimos gracias especiales y termina diciéndonos este mensaje que nos invita a rezar el rosario de tal manera que se convierta para nosotros en un compromiso y en una alegría. Y así podremos comprender lo que ella desde hace tanto tiempo está diciéndonos. Es decir, ella quiere enseñarnos a orar. En octubre 25 del 89 nos repitió: queridos hijos, hoy también los invito a la oración. Yo siempre los estoy invitando, pero aún ustedes están muy lejos. Por eso, a partir de hoy, decídanse a dedicarle tiempo a Dios. Miren qué importante va a ser lo de la oración con el corazón y dedicarle tiempo a Dios, como lo vamos a ver. Dice la Virgen: yo estoy con ustedes y deseo enseñarles a orar con el corazón. En la oración con el corazón, ustedes encontrarán a Dios. Por eso, hijitos, oren, oren, oren. Así que el primer motivo
que empieza la Virgen, no solo con el grupo, sino con todos nosotros, fue a tratar de enseñarnos a orar con el corazón. En el 97, no solo dijo eso, sino que dijo, invito a todos los sacerdotes religiosos y religiosas a rezar el rosario y enseñar a rezarlo a los demás. Dice que el rosario para mí, dice la Virgen, es algo especialmente querido. Y mediante el rosario la Virgen dice que abramos el corazón. Así que la palabra corazón se convierte en una palabra clave. Dijo también el 2 de septiembre del 16, mi hijo pide de ustedes amor y oración en él. Amar y orar en él, y yo como madre se los enseñaré. Miren qué bonito. Significa orar en el silencio de su alma y no solo recitando con los labios. Orar en el silencio de su alma y no solo recitando con los labios. Este es el gesto más pequeño y hermoso que pueden realizar en nombre de mi hijo. Entonces vean cómo la oración del corazón implica orar en el silencio, no solo con palabras. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es entonces orar desde el corazón? Para que la Virgen diga, este es el gesto más pequeño y hermoso que pueden realizar en nombre de mi hijo. O sea que la oración es un gesto hermoso, dice, y es paciencia, es misericordia, es aceptación del dolor y el sacrificio realizado por los otros. Entonces, esta oración del corazón, ¿qué es eso tan poderoso que la Virgen quiere enseñárnoslo? En enero de 2020, este año pasado, nos dijo, hace un año, hijos míos, mi hijo pronunció las palabras Padre nuestro que estás en todas partes y en nuestros corazones. Porque Él quiere enseñarles a orar con palabras y sentimientos. Desea que siempre sean mejores, que vivan el amor misericordioso que es oración y sacrificio limitado por los demás. Sean hijos míos, hijos de Dios, que todos unidos pronuncien el Padre Nuestro con un corazón pleno, abierto y puro, y no teman. Entonces vemos como la Santísima Madre comienza a hablar de la palabra corazón. Entonces esta palabra corazón para nosotros se convierte en un elemento sumamente importante. Cuando hablamos entonces de qué es la palabra corazón, qué es eso que la Virgen quiere enseñarnos, vamos a trabajarlo. Por eso hablamos hoy nosotros de por qué la Santísima Virgen María nos viene a enseñar el proceso de orar con el corazón. ¿Qué es eso de orar con el corazón? Bueno, Medjugorje, como todos sabemos, es un pequeño pueblo de Bosnia y Herzegovina y que la Virgen ya tiene 39 años y prácticamente 6 meses apareciéndose todos los días allí. Y sabemos que al principio comenzó a aparecérsele a estos 6 videntes, a Vika, Jacob, tenía unos 10 añitos, Ivanka, Miriana, Marija e Iván. Y encontramos también que comienza a decirnos que hay que orar con el corazón. Por ejemplo, el 25 de julio nos dijo la Virgen que este es tiempo de oración y de silencio. Y nos decía, comiencen y finalicen el día con la oración con el corazón. En este camino que yo he recorrido, desde el 2005, conocí al padre Thomas Keating, un monje trapense que nos estaba enseñando la oración del corazón, la oración centrante o la oración de silencio. Lo conocí en San Salvador, República del Salvador. Y el padre Thomas Keating comenzó a explicarnos claramente qué era el corazón. Y allí yo pude en el 2005 entender qué era lo que la Virgen nos decía que era el corazón. Porque la madre nos decía, les quiero revelar un secreto espiritual. Si quieren estar fuertes contra el mal, háganse un plan de oración personal. Nos decía que rezáramos la escritura, que nos aferráramos a la palabra con el corazón, que de esa forma seríamos más fuertes contra el mal.
Pero, ¿qué es el corazón? El Catecismo de la Iglesia Católica nos da la respuesta. Miren qué belleza cómo la Iglesia nos da la respuesta para la oración del corazón en el 2563. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Aquí comienza el catecismo a darnos respuestas. No es esta bomba maravillosa que llevamos en el pecho que bombea a unos 80 o 90 kilómetros de venas y arterias. Por supuesto que el cuerpo es algo maravilloso, pero no es ese corazón. Corazón es donde yo estoy. ¿Y dónde estoy yo? ¿Dónde está mi conciencia? ¿Dónde está mi espíritu? ¿Dónde está mi yo interior? Vamos a ver. Donde yo habito, donde yo me adentro. Qué cosa tan curiosa, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, que no lo puede agarrar, es inaprensible, no lo puede agarrar nadie, ni siquiera nuestra razón, ni la de nadie. Y solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Qué misterio tan hermoso es este corazón, que solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo, y yo no puedo. Y nadie puede, ni el psiquiatra, ni el psicólogo. Entonces, ¿qué es el corazón? ¿Qué es eso que existe dentro de mí tan maravilloso que yo puedo orar con el corazón? Dice el catecismo, es el lugar de la decisión. Es el lugar donde tomamos las decisiones fuertes de elegir el cielo o el infierno, o una decisión de una vocación matrimonial o de una vocación sacerdotal, por ejemplo. Es lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Sé que es lo más profundo de nuestro ser. Es el lugar de la verdad. ¿De la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que dentro de mí hay una verdad con minúscula. Allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro. Aquí ya me da una clave. Mi corazón, y está dentro de mí, es algo maravilloso donde yo me puedo encontrar. Pero ¿encontrarme con quién? Con Dios. Ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Miren, cuando yo descubrí este texto del catecismo, yo saltaba de alegría, porque aquí estaba toda la respuesta de lo que la Virgen nos decía: oren con el corazón, ayunen con el corazón, vayan a la misa con el corazón, confiésense con el corazón. Y entonces cuando me di cuenta que yo no conocía y no entendía lo que era mi corazón, me quedé sorprendido. Entonces, 2563 del Catecismo nos enseña que el corazón es algo maravilloso, misterioso, que está en nosotros mismos, que solo el Espíritu de Dios lo puede sondear, pero es allí donde yo me encuentro con Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué existe ese corazón? Pues resulta que Jesús, cuando iba a orar, antesito de enseñarnos el Padre Nuestro, le preguntaron los discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Y entonces él dice, Mateo 6:7, tú, cuando vayas a orar, por el contrario, entra en tu aposento. ¿Cuál es mi aposento? Mi corazón, el lugar donde yo me adentro. Cierra la puerta. ¿Cuál es la puerta de mi corazón? Mi cuerpo, es decir, mis sentidos, los ojos, los oídos, el tacto. Mi cuerpo es la puerta con la cual yo me comunico con el exterior. Entonces Jesús me dice que entre en mi aposento, en mi corazón, cierre las puertas de los sentidos y ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea que allí, en mi corazón, yo me puedo encontrar con mi Padre que está en lo secreto. Y dice, y mi Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto, te recompensará. Bien curioso, ¿no? Que yo entre dentro de mi corazón, cierre las puertas y ventanas de los sentidos, hable o me comunique o de alguna manera
entre en amorosa presencia con mi Padre que está en lo secreto y Él me va a recompensar. Qué curioso, ¿no? Pues más adelante, en otra parte de los evangelios nos dice que si nosotros que somos buenos sabemos darle algo bueno a nuestros hijos, que si nos pide un pan, no le vamos a dar una piedra, que si nos pide un pescado, no le vamos a dar un escorpión, o que si nos pide un huevo, no le vamos a dar una culebra. Porque si nosotros que somos malos sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo, el Padre Celestial, si se lo pedimos? Esa es la recompensa. Miren qué interesante. La recompensa que menciona Jesús, que yo voy a recibir en mi corazón cuando oro a mi Padre que está en lo secreto, es nada más y nada menos el don de los dones, el Espíritu Santo. Y si tengo el Espíritu Santo, lo tengo todo. También en Mateo 6:7, Jesús nos decía, al orar, no empleen muchas palabras como hacen los gentiles, que piensan que por sus muchas palabras van a ser escuchados. No sean como ellos, porque bien sabe vuestro Padre Celestial de qué tienen necesidad antes de que se lo pidan. Es decir, no se requieren esa cantidad de palabrerías que a veces muchas personas emplean, porque si entramos en el corazón hay un solo idioma, el idioma del corazón. Y vamos a ir aprendiendo que el idioma más hermoso del corazón es el idioma del amor. Si nosotros no aprendemos a comunicarnos con Dios, nos puede pasar como una vez me ocurrió en Japón. Estaba en Japón, en un pueblito que se llama Utsunomiya, y yo me perdí en el pueblito y necesitaba volver a Tokio. Y necesitaba preguntarle a alguien la dirección. Y le hablaba a alguien en inglés, no me respondía. Le hablaba en francés, no me respondía. Le hablaba en español, no me respondían. Le hablaba en italiano, no me respondían. En portugués, no me respondían. Y yo me ponía muy angustiado porque no hablaba japonés. Y entonces ellos no me entendían. Hasta que por fin, bueno, tuve la suerte de que vino alguien que hablaba inglés y me orientó. ¿Qué pasa si yo no entiendo el idioma de la oración? El idioma en el cual Dios se comunica conmigo. Si Dios me habla de infinidad de maneras y yo no sé orar con el corazón. Recordemos aquello hermoso que decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito. Las cosas esenciales solo se ven con los ojos del corazón. Entonces repasemos. El corazón es la morada más profunda, donde está la profundidad de nuestra conciencia, donde tomaremos las decisiones más tremendas de nuestra vida. Y es el lugar del encuentro con Dios. Y allí es donde hacemos alianzas con Dios. Si ya entendemos qué es el corazón, ya uno puede ver, por ejemplo, mensajes como este, cualquiera, del 25 de julio del 2016, cuando la madre nos dijo, queridos hijos, los miro y los veo perdidos y no tienen oración ni alegría en el corazón. Hijitos, regresen a la oración. Miren qué curioso. ¿Cómo que regresen a la oración? O sea, que estamos lejos de la oración, estamos perdidos. La Virgen dice que regresar a la oración es poner a Dios en el primer lugar y no al hombre. Pero ¿dónde ponemos a Dios? ¿En qué lugar? En nuestro corazón. Entonces la Virgen nos está enseñando y nos va a decir que todos los días nosotros busquemos cada día a Dios en el silencio de su corazón. Miren que es en el silencio del corazón. Y ahí vamos entendiendo por qué San Juan de la Cruz dijo una vez que Dios, el Padre Celestial, pronunció una sola palabra en silencio, una sola palabra con mayúscula, y esa palabra es su Hijo. Porque en el silencio se escucha la voz del corazón. Y la madre repite, oren, 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 hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes.
Así que aquí tenemos señales también. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que estamos orando con el corazón? Cuando la oración se vuelve alegría. Cuando cualquier oración, independiente del estado de ánimo, del sentimiento, de lo que nos ocurra, de las situaciones, nuestra oración se convierte en alegría. Hemos llegado a la oración con el corazón. Y eso no es fácil. No es fácil. No es fácil entrar dentro de nosotros mismos. Así que vamos a ver cómo la Virgen nos va diciendo cosas que nos va enseñando. El mensaje que le leí es un poquito del 2 de septiembre del 16, donde la Virgen decía cómo nos iba a enseñar a orar. Decía, mi hijo pide de ustedes amor y oración en él. Amar y orar en él. Miren qué curioso. Dice, amar en él, orar en él. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón de ustedes, en el corazón de cada uno de ustedes y mío, está Él. Cuando nosotros entramos a nuestro propio centro, el centro de nuestro ser es el Rey, es Dios. Santa Teresa de Jesús nos lo va a enseñar en el libro de las moradas, que en la séptima morada está el Rey. Es decir, en lo más profundo de nuestro interior, en nuestro corazón está Dios. Cuando entramos allí al corazón, cuando abrimos las puertas, ¿quién va a orar en nosotros? Jesús. ¿Quién va a orar? ¿Quién va a orar con nosotros? Jesús. Así que la oración del corazón es el Espíritu de Jesús orando en nosotros con palabras inefables. Entonces, por eso la Virgen, lo que les he resaltado aquí, dice, yo como madre se los enseñaré. Significa orar en el silencio de su alma y no solo recitando con los labios. Es lo mismo que dice Mateo 6:6, Mateo 6:7, que no se requieren palabras para orar con el corazón. Por eso, vuelvo y repito, la Virgen dice que este es un gesto pequeñísimo, pero hermosísimo, y que podemos realizar en nombre de Jesús, es decir, orar en el nombre de Jesús. ¿Qué requiere? Paciencia, práctica, 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 práctica y más práctica. Misericordia, aceptación de todo. Y entonces Jesús va a estar dentro de nosotros. Al estar dentro de nosotros, veremos su rostro. Porque Él dijo, el que guarda mis palabras, el que me ama, guarda mis palabras. Mi Padre y yo vendremos a Él y mi Padre lo amará y yo me le revelaré. Es una promesa de Jesús en San Juan 14, que Él se revelará a nosotros. Pero, ¿cómo se va a revelar si no tenemos ojos para verlo? Si estamos ciegos, si estamos queriendo verlo simplemente con los ojos del cuerpo. Tenemos que aprender a verlo entonces con los ojos del corazón. Y aquí comienza el proceso que nos enseña el padre Thomas Keating en un libro muy hermoso, La intimidad con Dios. Lo enseña Santa Teresa, lo enseña San Juan de la Cruz y nuestra querida maestra Teresita del Niño Jesús. En el Apocalipsis 3:20 nos dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer, yo con él y él conmigo. ¿Y cuál es nuestra casa? ¿Nuestro yo? ¿Lo que somos? ¿Y cuál es la puerta en la cual está Jesús llamando? La puerta de nuestro corazón. ¿Y cómo vamos a escuchar su voz? Allí en el corazón. ¿Y cómo vamos a abrirle el corazón? Mediante la oración. Entonces, tendremos una cena maravillosa. Él estará con nosotros, nosotros con Él. Cuando comenzamos a ir entendiendo todo esto, vamos viendo también que nuestra madre, la Iglesia, así como la Virgen María, nuestra Madre Iglesia, nos enseña que en el Nuevo Testamento el modelo perfecto de oración se encuentra en la oración filial de Jesús. ¿Cómo lo hacía Jesús? Frecuentemente en soledad. Se iba a los cerros,
se retiraba y lo hacía en lo secreto. Miren qué interesante. También Santa Teresa de Jesús, cuando dice que orar es tratar de amistad, muchas veces en secreto, con alguien que sabemos que nos ama, miren que exactamente lo dice el catecismo. Es hacerlo con frecuencia, porque es un amigo con el cual nos vamos a encontrar muchas veces. En lo secreto. ¿Dónde es lo secreto? En nuestro corazón. ¿Y qué pasa allí en nuestro corazón? La oración de Jesús entraña una adhesión amorosa a la voluntad del Padre. O sea que cuando hacemos la oración del corazón, entramos dentro de nosotros mismos y empezamos a disfrutar la amorosa presencia de Dios. Es estar en la amorosa presencia de Dios. Y allí, ¿qué hacemos? Vamos empezando a entender en oración la voluntad del Padre, incluso hasta la cruz, incluso hasta tener esa confianza absoluta en Él. Y entonces nuestra oración va a ser escuchada, siempre ser escuchada. También dice en el 2622 que la oración de la Virgen María en su Fiat y en su Magnificat se caracteriza por la ofrenda generosa de todo su ser en la fe. La Madre, la Santísima Virgen María, como Madre de Fe, nos va a enseñar a tener la confianza absoluta. Y recuerden, ¿dónde guardaba la Virgen todas aquellas cosas que le decían los pastores, los Reyes Magos, lo que ella vivía cuando Jesús se perdió en el templo? ¿Dónde guardaba las cosas? En su corazón. Y en el 2644 nos dice la Iglesia que el Espíritu Santo que enseña a la Iglesia le recuerda todo lo que Jesús dijo. La educa también en la vida de oración, suscitando expresiones que se renuevan dentro de unas formas permanentes de orar. Bendición, petición, intercesión, acción de gracias, alabanza. O sea, ¿quién va a orar en nuestro corazón? El único que puede penetrar nuestro corazón, el único que puede sondearlo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el amor del Padre y del Hijo. Así que la oración del corazón definitivamente es extraordinaria, porque allí va a orar Dios en nosotros y Dios con nosotros. Va a haber un encuentro. Es el lugar del encuentro, es el lugar de la alianza. Entonces, para nosotros es muy importante entender qué es lo que está pasando en este proceso de la oración con el corazón. Y cuando comenzamos a entender la oración con el corazón y estudiamos, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, nos damos cuenta que ella nos da una entrada a los 7 niveles del castillo interior. Vamos del 4.º nivel para adelante, como lo explica muy bien Santa Edith Stein. Dice que cuando yo entro ya a mi ser, a mi yo interior, cuando ya tengo fe, cuando ya creo, cuando ya voy a la misa, me he confesado, etcétera, puedo entrar a la oración de recogimiento y la oración de quietud. Recoger las potencias del pensamiento, la imaginación, la inteligencia, los sentidos. Mire, no es difícil. Con lo que nos enseñaba el Padre Kitty en la oración centrante o la oración de silencio, la oración del corazón, cuando empezamos a hacer el primer paso de recogimiento, oración de recogimiento, es fácil. ¿Por qué? Porque la mente es la más difícil, pero el cuerpo se puede recoger. Incluso nos podemos sentar cómodamente. Generalmente nos ponemos con la espalda recta, con las manos descansando sobre los muslos. Respiramos profundamente unas 5 o 6 veces y allí empezamos a recoger el cuerpo. Cerramos los ojos, tratamos de escuchar qué está ocurriendo alrededor y después aprendemos a escuchar el paso de la sangre por el oído. Se escucha como una campanita, ¿no? Al pasar la sangre por la carótida se escucha como una campanita. Cuando yo me tapo los oídos, puedo escuchar esas campanitas. También puedo seguir el palpitar de mi corazón. Cuando yo escucho el palpitar de mi corazón un minuto,
estoy como aquietando mi cuerpo. Después viene la parte de aquietar la mente, aquietar la parte mental, que es la más difícil. Los padres de la iglesia del año 50, más o menos, los padres del desierto y las madres del desierto, descubrieron que poniendo una palabrita o una imagen, dependiendo de la característica de nosotros, hay personas que somos visuales, otras somos auditivos, poniendo una imagen o una palabrita, o puede ser simplemente una pequeña frase, repetirla un poquito, no permanentemente, sino un ratito, y siempre repetir la misma palabra, aquieta la mente. Por ejemplo, la primera vez que yo empecé con el padre Keating, escogí la palabra Abba, papaito querido, y la escogí adrede porque yo desde la infancia sufrí mucho por el abandono de mi padre. Mi padre abandonó mi hogar cuando yo tenía unos quizás 6 añitos, 5 y medio, 6 años. Entonces tenía muchos dolores en mi corazón y escogí la palabra Abba, papaito querido, para llenar mi corazón. Cuando uno empieza la oración, entonces vienen pensamientos, las deudas, que no he hecho tal cosa, que tengo cosas pendientes del trabajo, o comienzan los vecinos con ruido, o lo llaman a uno a hacer tal cosa. Por eso hay que escoger una hora, un sitio donde pueda recoger las potencias de mi cuerpo. Y al principio, obviamente, la respiración, el escuchar el oído, el escuchar el corazón es fácil. La mente, los 2, 3 primeros minutos, es como una mariposita que va saltando de pensamiento en pensamiento. Los pensamientos nos van bombardeando por ahí cada 10, 15, 20 segundos. Pero cuando vienen los pensamientos, yo decía mi palabra, Abba, Abba, unas 3, 4 veces, y los pensamientos que son como unas barquitas que pasan por el río de la conciencia, comienzan a desaparecer. Por ahí a los 4 o 5 minutos ya la mente se cansa, ya dice, bueno, no me están haciendo caso, luego me quedo tranquila. Y comienzan a distanciarse los pensamientos, las emociones, los sentimientos, entre 30, 40, 50 segundos. Incluso el cuerpo, como el cuerpo no está acostumbrado a quedarse quieto, en el momento en que ustedes recogen el cuerpo y lo dejan quietecito, sentado, con la espalda recta, empieza la picazón, empieza a sentir calor, empieza a sentir tos. Es bien curioso, ¿no? El cuerpo no está acostumbrado a estar en silencio. Entonces el cuerpo en silencio, la mente en silencio, el espíritu, ¿cómo ponemos el espíritu en silencio? Hacemos una pequeña oración al Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, uso un pedacito del Salmo 42, un versito que dice, dame tu luz y tu verdad. Guíame y condúceme a tu monte santo, hasta tu morada. Porque el Espíritu Santo me va a dar su luz, me va a dar su verdad, me va a guiar al monte santo que es Cristo y me va a llevar a su morada que es el corazón del Padre. Pero no tiene que ser esa oración, puede ser cualquier oración al Espíritu Santo. Y envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Una oración cortita al Espíritu Santo. Y además hay que hacer una entrega. En esta oración al corazón, normalmente hacemos un compromiso con el Espíritu Santo. Le decimos, Señor, yo consiento tu presencia en mí. Yo consiento tu acción en mí. Consentir la presencia de Dios es darle la libertad a Dios para estar totalmente en mí. Y consentir la acción de Dios es permitirle que Él me sane, me cambie, me purifique, ore en mí, que haga lo que Él quiera. Entonces son 2 palabras, recuerden. Primero, consentir su presencia en mí, porque Él me dio la libertad. Y es tan grande Dios, tan humilde, que Él espera que yo también libremente consienta, le dé el consentimiento de su presencia en mí. Y segundo, le doy permiso para que Él actúe en mí, para que Él durante la oración haga lo que Él quiera. Yo no voy a tener que hablar, no tengo que pedir nada, no tengo que rezar nada, absolutamente nada. Yo voy a estar en silencio después de que pronuncie mi palabra, esa palabrita que escojo o esa imagen. Algunas personas, por ejemplo, usan un atardecer, una flor,
un sol, o usan la palabra paz, o la palabra amor, María, Jesús, etcétera. Una palabra o una imagen. Y después de que yo pongo en el centro de mi mente esa imagen, entro en silencio. 15, 20 minutos. Con 20 minutos es suficiente para uno entrar bastante profundo. Entonces la primera oración la llamamos recogimiento, primer paso, y es el cuarto paso de la morada de Santa Teresa. Segunda oración es oración de quietud. Se aquietó el cuerpo, se aquietaron los sentidos totalmente, se aquietó la imaginación, se aquietó la mente y se aquietó el espíritu. Entonces ya entramos en oración de recogimiento y de quietud. Y allí comienza un proceso hermosísimo que se llama la oración de unión. ¿En qué consiste la oración de unión? La oración de unión, que es la quinta morada de Santa Teresa, Dios toma la voluntad de nosotros. Nosotros no podemos llegar a un éxtasis voluntariamente, como los muchachos de Medjugorje no pueden, cuando entran en éxtasis los videntes, no entran voluntariamente. La Santísima Virgen María, por una gracia de Dios, toma la voluntad de ellos. Igual en esta oración de unión le pasaba a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, a todos los santos que han entrado en éxtasis, entran en oración de unión. Pero hay una buena noticia, no necesariamente hay que estar en éxtasis para entrar en oración de unión. He conocido personas que tienen muchos años, 15, 20, 30, 45 años haciendo esta oración y nunca han tenido un éxtasis, pero han estado en la oración de unión. ¿Por qué? Porque esta oración de unión no la producimos nosotros, la produce Dios. Es Dios el que toma nuestra voluntad. Ya de ahí en adelante, la sexta morada, que es el otro paso de la oración, se llama oración de desposorio. Es como cuando una pareja se compromete en matrimonio y hacen el desposorio. Aún no están viviendo o no realizado el matrimonio, pero ya hay un desposorio espiritual. Allí suceden otras cosas muy interesantes. Después de la oración de unión, en la oración de desposorio, vienen pruebas muy grandes como las de Job. La Madre Teresa de Calcuta era una experta contando esto, San Juan de la Cruz también, porque el Señor nos purifica profundamente. Y allí se va a hacer la prueba del amor más grande. Es como lo llama Santa Edith Stein, la verdadera ciencia de la cruz. Es el amor de la cruz. Y la última etapa de la oración no se da en la tierra, se da en el cielo. Se llama matrimonio espiritual. Es la fusión total en Dios. En esta oración del corazón, cuando nosotros vamos entrando en este castillo interior donde está Dios, donde está el Rey, pues vamos a aprender el recogimiento, la quietud, la unión. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Recuerden que la unión no la producimos nosotros, la produce el Señor. El desposorio espiritual se va a hacer ya de común entre Dios y nosotros y ya estaríamos preparados, purificados para algún día entrar tranquilamente en el matrimonio espiritual eterno del cielo. Yo quisiera mostrarles las bellezas de mensajes que la Virgen nos ha dicho en Medjugorje también sobre qué va a producir en nosotros la oración del corazón. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de la oración del corazón, de por qué es importante, y mañana vamos a profundizar en la práctica de la oración del corazón a través de la oración de silencio. Mire, el 16 de agosto del 81, la Madre nos dijo, oren con el corazón. Por eso, antes de empezar a orar, pidan perdón y perdonen a su vez. Es bien curioso, ¿no? Bien curioso lo que dice la Virgen, de que antes de empezar a orar hay que pedir perdón y perdonar a la vez. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Padre, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues bien, la Virgen nos ha enseñado que si tenemos problemas de preocupaciones, de angustias, de desesperaciones, de cosas que no hemos perdonado,
no vamos a entrar en la oración con el corazón. Es decir, eso nos va a alejar, nos va a sacar del interior. Y entonces, lo mejor que hay es comenzar por entregarle al Señor todo lo que nos preocupa. Todo lo que nos da algún tipo de desesperación, lo que tengamos de rabia, lo que tengamos de miedos, todo aquello que tengamos que sea basura espiritual, llamémoslo así, nos impide entrar. Por eso el primer paso es perdón. Pero no solo es perdonar antes de orar. Lo más importante es tener la gracia de Dios, es decir, confesarnos, hacer una buena confesión para poder estar en gracia de Dios. Porque si estamos en gracia de Dios, entramos rapidito, mucho más rápido a la oración con el corazón. Entonces, estar en estado de gracia, Dios nos ha perdonado, nosotros hemos perdonado a otros y tenemos el primer paso. El 11 de agosto del 84, la madrecita nos dijo: queridos hijos, oren, porque Satanás insiste en hacer fracasar mis planes. Oren con el corazón y en la oración entréguense a Jesús. O sea que tenemos un enemigo que nos impide orar con el corazón. Y así es. Ese enemigo se llama Satanás. ¿Qué técnicas utiliza Satanás? Este espíritu o estos espíritus diabólicos se pueden comunicar con nosotros a través de telepatía. Así que cuando ustedes comienzan la oración del corazón, comienzan los bombardeos de pensamientos. O incluso cuando ustedes se deciden por Dios, se deciden acercarse a Dios, confesarse, ir a la Eucaristía, vivir la misa con el corazón, etc. Comienzan los ataques satánicos para sacarlos a ustedes. El plan de la Virgen es que ustedes y yo nos salvemos, que ustedes y yo seamos felices, que seamos libres, que nos encontremos con Dios, que es la felicidad total. Y no solo eso, que nos encontremos con Dios desde aquí y ahora, que desde la tierra vivamos el paraíso. Y para encontrarnos con Dios necesitamos abrir la puerta a través de la oración y entregarnos a Jesús. ¿Entregarnos a Jesús? Sí, es una consagración al corazón de Jesús. Ustedes van a ver que cuando hacemos la oración del corazón, cuando entramos en un grupo de oración verdadero y hacemos la oración con el corazón, ya no se necesitan fórmulas para consagrarse. El grupo de oración queda automáticamente consagrado a Jesús y a la Virgen María, como la Virgen lo explicó en los mensajes que dio para el mes en 1983, 27 y 28 de noviembre. Entonces, ¿Satanás qué quiere? Satanás quiere que ustedes y yo nos distraigamos, nos alejemos de nuestro centro, de nuestro corazón. El 20 de septiembre del 84 dijo también la Virgen: queridos hijos, hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón. Queridos hijos, ayunen y oren con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Al principio los mensajes de la madre eran cortitos, así como esto, eran frases nada más. Ya al final eran páginas. Pero al principio la Virgen fue llevando al grupo poco a poco, como esto. Ya sabemos que el ayuno es la oración del cuerpo, que los días miércoles y viernes y antes de las fiestas importantes la Virgen nos enseñó a ayunar a pan y agua, pero antes del pan y agua, el ayuno del pecado. Y los que no sabían ayunar con pan y agua les dijo: bueno, comiencen a ayunar del alcohol, del tabaco, del café, del azúcar, de las cosas que más les gustan. Y después nos dijo que el mejor ayuno era pan y agua. Y poco a poco nos fue llevando a ayunar. Pero ayunar con el corazón es ayunar y orar con el corazón. Y estas dos fórmulas son tan potentes que la Virgen llegó a decir que con el ayuno y la oración se pueden vencer las guerras físicas, se pueden parar huracanes, se puede parar el COVID, se pueden suspender las guerras de nuestro corazón, las guerras de la familia.
pero muy pocos ayunaban y oraban. Ella insistió casi el primer año, casi todo el primer año del 81, todo el mes de diciembre, antes de la Navidad, casi todo el mes fue pidiendo ayunen y oren, ayunen y oren, ayunen y oren. Ya para el 2 de mayo del 85, la Virgen nos dijo: queridos hijos, hoy los invito a orar con el corazón y no solo por costumbre. Algunos vienen, pero no quieren entrar en la oración del corazón. Miren esto, la gente venía a la iglesia o venía al grupo, pero no entraba en la oración del corazón, se quedaba en la oración verbal externa. Por eso, como su madre, los invito a que oren para que en cualquier situación la oración prevalezca en sus corazones. ¿Qué quiere decir eso a la Virgen? Que no quieren entrar en la oración del corazón. Decía, en el catecismo, en el 2564, dice, 2562, dice, es el ser humano ora con el corazón, es el corazón el que ora. Y si Dios está lejos, si Dios no está en el corazón, la oración es vana. Muchas oraciones se hacen simplemente repitiendo como un robot. Muchas santas misas se han escuchado por cumplimiento, cumplo y miento. Muchos rosarios solo se hacen de palabra, de boca, y la gente no entra en la oración del corazón. Entonces es muy importante aprender eso. El 30 de mayo del 85, la Virgen también dijo: queridos hijos, los invito nuevamente a la oración con el corazón. Que la oración, queridos hijos, sea el alimento diario para ustedes, sobre todo en estos días en los que el trabajo en los campos los fatiga a tal punto que no pueden orar con el corazón. Oren y así podrán vencer cualquier fatiga. La oración será para ustedes una alegría y un descanso. Permítanme un segundito. Bien, gracias. La Virgen nos dice que cuando estamos fatigados, la fatiga nos impide orar con el corazón. Es muy importante comenzar a hacer la oración del corazón en la mañana. Por ejemplo, yo normalmente la hago a primera hora de la mañana. Después de que hago una pequeña oración corta, hago mis 20, 25, 30 minutos de oración del corazón, oración de silencio. ¿Por qué? Porque cuando estamos descansados es más fácil. Esto es como si fuéramos a recargar las baterías, que cuando se descarga la batería de un artefacto, un celular, por ejemplo, hay que enchufarla para que se cargue. Cargar la batería por la mañana del alma y el cuerpo es muy interesante. Si esperamos a orar por la noche, ya estamos muy cansados. Podemos hacerlo, pero no tan tarde. Se recomienda hacerlo por ahí en esta hora, entre 5 y 8 de la noche, para volver a cargar las baterías. Entonces puede ser 20 minutos en la mañana y unos 20 minutos entre 5 y 8 de la noche. Y entonces, por experiencia se los digo, con unos 20 minutos podemos tener casi la energía que obtenemos en unas 4 horas de sueño. No vamos a estar reemplazando el sueño, no. No quiero decir que dejemos de dormir, sino que yo lo he experimentado y muchos también lo han experimentado, que con unos 20 minutos de una oración profunda de silencio del corazón, es un descanso casi como 4 horas de sueño. Igualmente la Virgen vuelve a decir al final que con esta oración se puede vencer también cualquier fatiga. En momentos extremos que yo he tenido que trabajar intensamente en viajes en otros lugares, o cuando estamos haciendo una vigilia, una oración en la noche, la oración del corazón nos recarga la fuerza para poder terminar la vigilia. Una vez le preguntaban a la Virgen cómo hacía Jesús para pasar toda la noche en oración. Entonces ella dijo que era el deseo intenso que él tenía de su Padre, lo hacía entrar en esta oración del corazón. Y entonces, a medida que ustedes van penetrando en la oración del corazón,
se va convirtiendo en dos cosas, alegría y descanso. Entonces recuerden que son las dos características de la oración del corazón. Una es alegría y la otra paz. Unos mesecitos después de que ustedes comiencen a experimentar la oración del corazón, o unos días después, digo yo, se comienza a sentir una paz interior muy profunda, y poco a poco la vida se va llenando de alegría, a pesar de todos los obstáculos que existan. El 23 de enero del 86, la madre dijo, queridos hijos, los invito una vez más a la oración del corazón. Si oran con el corazón, se derretirá el hielo de sus hermanos y desaparecerá toda barrera. La conversión será fácil para aquellos que deseen acogerla. Este es un don que ustedes deben implorar para sus hermanos. Es decir, debemos pedirle a Dios la oración del corazón para nuestros hermanos. Y hoy, yo aprovecho para pedirle hoy a todos los que están aquí en esta charla, a pedirle a la Virgen María de todo corazón que les dé a ustedes también y que me dé a mí esta oración del corazón. Y miren que con la oración del corazón se derrite el hielo de la gente que está endurecida, esposos, hijos, amigos, hermanos, tantas personas que tenemos alrededor con el corazón duro y con tantas barreras. Quizá las barreras más grandes, las más difíciles están en nuestros propios hogares. Jesús mismo dijo, nadie es profeta en su tierra. Y ser profeta en nuestro hogar es muy duro, o en nuestra familia. Pero la oración del corazón va a derretir esa frialdad, ese hielo que existe. El 6 de febrero le dijo a los muchachos, les dijo, yo agradezco a todos aquellos que oran con el corazón. Queridos hijos, doy los mensajes primero a los fieles de la parroquia y después a todos los demás. ¿Por qué se los dio primero a la parroquia? En Medjugorje la Virgen comenzó a formar los niños, los videntes, del 81 al 84. Del 84 al 87 a formar las familias y la parroquia. Del 87 hasta hoy a formarnos a todos. En el 83 comienza a formar el grupo de oración, el cual permanece del 83 al 87 y luego algunos de ellos permanecieron 4 años más. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes desarrollan la oración con el corazón? Se convierten como en ese grupito que puede después fermentar la parroquia, puede fermentar la comunidad, no solo la familia, pues, sino también la comunidad y la misma iglesia. El 25 de abril del 87 la madre dijo, queridos hijos, también hoy los invito a todos a la oración. Ustedes saben, queridos hijos, que Dios les concede gracias especiales en la oración. Por tanto, busquen y oren para que puedan comprender todo lo que yo les ofrezco aquí. Yo los invito, queridos hijos, a la oración con el corazón. Ustedes saben que sin la oración no podrán comprender todo lo que Dios planea para cada uno de ustedes. Por eso, oren. Y miren que no es cualquier oración, la oración con el corazón. Recuerdo una anécdota en Medjugorje, le he contado varias veces, un sacerdote que fue durante la aparición y le pidió a una de las videntes que le presentara a la Virgen un proyecto que él tenía en su parroquia en un país lejano. La Virgen, a través de la vidente, le dijo al sacerdote, le mandó decir que orara con el corazón y que en la oración el Espíritu Santo le va a dar la respuesta. Terminada la aparición, este sacerdote se puso muy enojado porque él pensaba que la Virgen que está en el cielo, que la Virgen que está cerca de Dios, podía conseguirle la respuesta. Entonces se enojó. Cuando iba en el camino, un grupo de jóvenes, por cierto, que lo estaba acompañando, le dijeron, pero mire, padre, si es que la Virgen tampoco le ha dicho nada imposible, le ha dicho que ore con el corazón y que a través de la oración podrá comprender lo que Dios planea a través de usted. Él se fue y al llegar a su parroquia decidió orar con el corazón. Fue muy curioso que un año después volvió a Medjugorje a darle gracias a la Santísima Virgen María, porque en oración con el corazón, descubrió los verdaderos planes de la voluntad de Dios que eran diferentes a los que él quería, a lo que él pensaba, y fue muy exitoso.
Hizo una obra muy linda. Entonces, ¿qué pasa con la oración del corazón? Que allí vamos a descubrir la voluntad de Dios, lo que Dios planea para nosotros. Es decir, queremos conocer el sentido de nuestra vida. Oración con el corazón. También la madre, miren qué bonitos todos estos mensajes que les he recopilado y que se los puedo mandar después. Y como todos ustedes están en la Escuela de María, me pueden escribir al celular su correo y les puedo mandar todos estos mensajes que los extracté de los más de 1000 mensajes que tengo de la Virgen María. El 25 de febrero la madre nos dijo, de 89, queridos hijos, hoy los invito a la oración con el corazón. Durante este tiempo de gracia deseo que cada uno de ustedes esté unido a Jesús, pero sin la oración incesante ustedes no podrán experimentar la belleza y la grandeza de la gracia que Dios les ofrece. Por tanto, hijitos, en todo momento llenen sus corazones, incluso con las más pequeñas oraciones. Por favor, repasen, escríbanlo, póngalo en una tarjetica 2563 del Catecismo. ¿Qué es el corazón? Miren, la Virgen nos está diciendo aquí que la oración debe ser incesante. El padre Thomas Kitten nos decía, hay 5 elementos para la oración del corazón. Práctica, 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 práctica y más práctica. Entonces, sin práctica, no se da la experiencia del encuentro con Dios, porque la experiencia es como la Biblia. La Biblia es un libro experiencial, donde hay personas que han tenido la experiencia de Dios. Durante la oración del corazón, nosotros tenemos la amorosa presencia de Dios y experimentamos la amorosa presencia de Dios. Es como si viniera San José en Navidad y la Virgen, nosotros entráramos como los pastorcitos de pronto al sitio donde está el pesebre, a la pesebrera, y la Virgen y San José nos prestan al niño Jesús y nosotros tenemos la experiencia de cargar al niño Jesús por 20 minutos en nuestros brazos, en los brazos de nuestro corazón. Por eso es tan importante cuando ustedes y yo recibimos la Eucaristía o experimentamos uno de los sacramentos, cualquiera de los sacramentos, que entremos en oración del corazón. A veces, bueno, hay muchos cantos después de la comunión que no nos permiten entrar en el silencio del corazón, pero ojalá que pudieran tener un poco de silencio. Santa Teresa de Ávila decía que ella hacía los mejores negocios en la oración de silencio después de la Eucaristía, después de la comunión. Si pudiéramos hacer esa oración del corazón, comprenderíamos la belleza y la grandeza de la gracia que Dios nos está dando. Pero eso hay que hacerlo con frecuencia. Por eso yo les sugiero mínimo 2 pastillitas de silencio diarias. Una en la mañana 20 minutos y una en la tarde 20 minutos. Y si pueden más, mejor. Porque la Virgen nos dice que durante el día, en todo momento, ojalá hagamos jaculatorias o hagamos raticos de silencio para llenar el corazón incluso con las más pequeñas oraciones. El 25 de octubre del 89 nos dijo la madre, queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Yo siempre los estoy invitando, pero ustedes aún están muy lejos. Oigan eso, aún están muy lejos. Por eso, a partir de hoy, decídanse seriamente a dedicarle tiempo a Dios. Yo estoy con ustedes y deseo enseñarles a orar con el corazón. En la oración con el corazón ustedes encontrarán a Dios. Por eso, hijitos, oren, oren, oren. Seriamente, dice la Virgen, seriamente dedicarle tiempo a Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que es más importante para nosotros es aquello a lo cual le dedicamos más tiempo. Una vez Iván, uno de los videntes de Medjugorje, la Virgen le dijo que orara 4 horas por día. Iván le dijo, es que no tengo tiempo. Y la Virgen le dijo, vamos a ver. Vamos a evaluar, Iván, a ver qué es lo importante para ti. ¿Cuánto tiempo estuviste jugando básquetbol? Bueno, estuve 2 horas. Ah, ¿y por qué? Ah, pues sí, porque es importante.
¿Cuánto tiempo estuviste con tu novia? Ah, estuve 2 horas. ¿Y por qué? Porque tu novia es importante para ti. Y estudiando tanto tiempo, ah, porque el estudio es importante. Y así sucesivamente la Virgen le mostró que uno le dedica tiempo a lo que es importante. Es como cuando estamos haciendo en la parte de gestión o de gerencia la organización del tiempo de la semana, que debemos poner primero cada día las cosas que son importantes, los más importantes, aquello que nos lleva a nuestra misión, a nuestra visión. Y después le vamos poniendo las otras cosas menos importantes. Así que si Dios es importante para ustedes y para mí, vamos a dedicarle tiempo, con seriedad. O sea que la oración no es cuando yo pueda, cuando tengo un ratico al final del día, cuando voy en el carro manejando o cuando estoy haciendo las tareas. No. Esta oración del corazón es tiempo para encontrarme con Dios, dedicarle tiempo a Dios con seriedad. Por eso la Virgen dice, yo vengo a enseñarles a orar con el corazón. Entonces, separen un tiempo en la mañana o en la tarde o a la hora que ustedes puedan. Y entonces, si ustedes separan su tiempo y Dios es importante para ustedes, con disciplina, con respeto por ese tiempo, ustedes comienzan a encontrarse con Dios. El 25 de septiembre del 90, la Virgen también dijo, queridos hijos, los invito a la oración con el corazón para que su oración sea una conversación con Dios. Yo deseo que cada uno de ustedes dedique más tiempo a Dios. Satanás es fuerte y quiere obstaculizarlos y engañarlos de muchas maneras. Por ejemplo, una de las maneras en que Satanás nos engaña es la televisión o el chat o cuántas horas pasamos al día en el celular o en los medios electrónicos. Pues uno puede limitar todo eso y con seriedad darle el tiempo a Dios. Miren que la Virgen ya nos está diciendo que no solo la oración de silencio es oración con el corazón. También podemos conversar con Dios con palabras. Por eso el rosario también es una oración con el corazón, como lo vamos a hacer ahorita. Y también la Virgen nos dijo el 25 de abril, queridos hijos, hoy también los invito a que su oración sea una oración con el corazón, que cada uno de ustedes encuentre el tiempo para hacer oración, de tal manera que en su oración ustedes descubran a Dios. Yo no deseo que ustedes hablen de oración, sino que hagan oración. Por ahí en otro mensaje un día nos dijo, ustedes hablan mucho y oran poco. No deseo que ustedes hablen de oración, sino que hagan oración. Dar tiempo a la oración. Entonces, ustedes van a encontrar cómo Jesús se fue 40 días y 40 noches a orar al desierto. Como el profeta Isaías también lo hizo. Como San Juan nos menciona que San Juan Bautista vivió en el desierto. San Francisco estuvo allá en aquel monte, encerrado. San Benito, hemos visto que todos los santos, o toda persona que quiera encontrarse con Dios, tiene que buscar un tiempo fuerte para dedicárselo a Dios. Ustedes y yo en la vida moderna, en la vida diaria, no tenemos tanta facilidad para irnos hoy a una caverna, como San Francisco, como se fue San Ignacio Loyola. La caverna es en nuestros apartamentos, en nuestras casas, y ahora que tenemos cuarentenas y tenemos toques de queda, es el momento de buscar los tiempos y empezar a generar con disciplina ese tiempo para hacer oración. Así que por hoy yo voy a parar aquí un poquito en estos 2 próximos mensajes y vamos a hacer un rosario con el corazón. La Virgen dijo también a Ivanka en el 97, y lo digo hasta el 2021, lo está diciendo, dice, queridos hijos, oren con el corazón para que sepan perdonar y ser perdonados. Si a mí me cuesta perdonar a alguien, y crean que a mí me ha costado perdonar a ciertas personas en mi vida, años me ha costado. Cuando comencé a entender la oración del corazón,
pude hacer la oración de perdón para estas personas y empezar a sentir compasión por mí y por ellos. Incluso a perdonarme a mí mismo, que es lo más duro. Yo era demasiado rígido conmigo mismo. Me costaba mucho perdonarme. Y entonces empecé a darme cuenta que la oración del corazón purifica, ablanda, nos hace más humildes. Así que hoy en día, dice la Virgen, el 25 de julio del 97, queridos hijos, hoy día los invito a responder a mi llamado a la oración. Deseo, hijitos, que durante este tiempo encuentren un rincón para la oración personal. Atención a esto, es importante tener en la casa un rinconcito para la oración personal, donde ustedes hagan su altarcito y puedan tener un crucifijo, puedan tener allí una imagencita de la Virgen, su Biblia, unas florecitas. Si quieren poner alguna otra cosa, alguna estampa, pero un crucifijo, la Biblia y una imagen de la Virgen o de San José, ahora que estamos en el año de San José. Y ese rinconcito, no lo cambien. Allí van a hacer su oración personal. Más adelante van a hacer la oración familiar, si ya no lo tienen. Y dice la Virgen, yo deseo guiarlos hacia la oración del corazón. Es un rinconcito personal. Miren que no está diciendo en la casa, puede ser en el jardín, donde ustedes puedan. Les confieso que yo soy asesor de empresas y cuando viajaba en los años anteriores, que tenía que viajar mucho, a veces iba a empresas y llegaba el momento en que quería hacer mi oración personal y no encontraba dónde, pues me escondía en el baño. Me escondía en el baño y la gente pensaba pues que yo estaba mal del estómago, tenía algún problema. No, me había quedado mis 15, 20 minutos escondido en un rinconcito haciendo mi oración personal porque sabía que no iba a poder hacerlo después. Entonces, cuando encontramos ese rinconcito en nuestra casa, lo preparamos con nuestra Biblia, ojalá pues una velita también se puede, una lucecita, la Virgen nos va a guiar hacia la oración con el corazón. Ella nos está prometiendo algo, ella no miente, nos dice, yo deseo guiarlos. Y nos dice que solo así comprenderemos que la vida de nosotros es vacía sin la oración. En España, ahorita nos contaban algunos amigos que ha habido más suicidios que accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene una vida vacía. Y al tener una vida vacía, sin fe, sin Dios, ante las situaciones desesperantes y angustiosas, no saben qué hacer. Pues dice la Virgen esto, miren qué promesa tan hermosa. Ustedes descubrirán el sentido de la propia vida cuando descubran a Dios en la oración. Por tanto, hijitos, abran las puertas de su corazón y comprenderán que la oración es gozo, sin el cual no pueden vivir. Así que vamos a dejar estos mensajes que fueron los del siglo pasado y en mañana continuaremos con los mensajes del corazón de este siglo, de los que nos ha dado la Virgen a partir del año 2002. Y en este momento, pues pensemos en cómo abrirle el corazón a mamá, en cómo abrir el corazón a través de la oración. Como ella también ha dicho que el rosario es la oración que a ella más le gusta, ¿sí? Que es su oración favorita, que si queremos darle las rosas, le demos las rosas del rosario. Entonces les voy a pedir un favor, unos 5 minuticos, 3 minuticos que vamos a parar, Pedro,